Hay algo que llevas contigo a todas partes, algo que no ves, pero sientes, que no pesa en kilogramos, pero te agota más que cualquier carga física. No es una mochila, no es equipaje, es peor, porque no puedes bajarlo en cualquier esquina, no puedes dejarlo en casa cuando sales, va contigo a la cama, se sienta contigo a la mesa, te acompaña en cada conversación aunque nadie más lo note. Es todo lo que no has podido soltar. Esa relación que terminó hace años, pero que sigues reviviendo cada noche. Ese error que cometiste y que tu mente repite como disco rayado. Esa versión de ti que ya no existe, pero que te niegas a enterrar. Esas palabras que alguien te dijo y que guardaste como si fueran verdades absolutas. Ese futuro que planeaste y que nunca llegó. Lo cargas todo y te está hundiendo. Porque la vida no te pesa por lo que tienes que enfrentar hoy. Te pesa por todo lo que te niegas a dejar en el ayer. Y lo más doloroso es que crees que soltar significa olvidar. Que dejar ir es traicionar. Que si lo sueltas pierdes algo importante. Pero la verdad es exactamente al revés. Mientras sigas cargando lo que ya no te sirve, no habrá espacio para lo que sí podría sanarte. Hoy vamos a hablar de algo que Buda entendió hace más de 2500 años. Que tu felicidad no depende de lo que consigues, depende de lo que sueltas. Presta atención a la enseñanza número 6. Ahí hay una historia que va a ponerte frente a un espejo. Y cuando te veas reflejado, vas a entender por qué has estado tan cansado todo este tiempo. Antes de hablar de cómo soltar, necesitas entender por qué te aferras. No te aferras porque seas masoquista. Te aferras porque tu mente confunde lo familiar con lo seguro. Llevas tanto tiempo cargando esa tristeza, ese rencor, esa culpa, que se han vuelto parte de ti. Ya no sabes quién serías sin ellos, y eso te aterroriza, porque lo conocido, aunque duela, es predecible. Sabes qué esperar, sabes cómo lidiar con ello, pero soltarlo, eso es entrar en territorio desconocido, y tu mente odia lo desconocido. Por eso sigues volviendo a los mismos pensamientos, a las mismas conversaciones imaginarias, a los mismos escenarios que ya pasaron, no porque te den placer, sino porque te dan la ilusión de control. Buda llamó a esto upadana, apego. Pero no solo apego a las cosas buenas, también apego al sufrimiento, apego a la identidad que construiste alrededor de tu dolor, apego a la historia que te cuentas sobre por qué tu vida es como es. Y mientras sigas apegado a esa historia, no podrás escribir una nueva. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has dicho, ya lo superé? Y una semana después, estás llorando por lo mismo. ¿Cuántas veces has jurado que no volverías a pensar en esa persona y al día siguiente estás revisando sus redes? ¿Cuántas veces has creído que estabas bien hasta que algo pequeño te devuelve al mismo lugar? No es que seas débil, es que nunca realmente soltaste, solo enterraste. Y lo que entierras sin sanar siempre vuelve a la superficie. Empecemos por el error más grande que cometes cuando intentas dejar ir. Soltar no significa olvidar, significa dejar de darle poder. Puedes recordar algo sin que ese recuerdo te controle. Puedes llevar una experiencia contigo sin que esa experiencia te defina. Puedes reconocer el pasado sin vivir en él. Buda nunca pidió que borraras tu historia. Pidió que dejaras de ser prisionero de ella. Cuando crees que soltar es olvidar, te resistes, porque sientes que si olvidas, estás traicionando algo importante. Si olvidas a esa persona, es como si nunca hubiera importado. Si olvidas ese error, es como si no hubieras aprendido nada.
Si olvidas ese dolor, es como si no hubiera sido real. Pero olvidar y soltar son dos cosas completamente diferentes. Olvidar es negar que algo pasó. Soltar es aceptar que pasó y elegir no quedarte ahí. Olvidar es cerrar los ojos. Soltar es abrirlos y mirar hacia adelante sin que el pasado te ancle los pies. Puedes soltar a alguien que amaste y seguir guardando gratitud por lo que compartieron. Puedes soltar un error y seguir llevando la lección sin cargar la culpa. Puedes soltar una versión vieja de ti y honrar lo que te enseñó, sin necesidad de seguir siendo esa persona. El problema no es que recuerdes, el problema es que revives, que no miras el pasado desde aquí, que viajas mentalmente hacia atrás y te quedas allí como si todavía estuviera pasando. Soltar es decir, eso fue real, me marcó, aprendí y ahora sigo. No con resentimiento, no con negación, con paz, con cierre, con la certeza de que lo que pasó ya cumplió su función en tu vida. La segunda enseñanza es la razón por la que sigues intentando y fallando. No sueltas porque en el fondo crees que todavía lo necesitas. Necesitas ese rencor porque te da una razón para justificar cómo te sientes. Necesitas esa culpa porque sin ella tendrías que perdonarte. Necesitas esa historia triste porque te hace especial, te da identidad, te conecta con la compasión de otros. Suena duro, pero es verdad. Muchas veces el dolor se convierte en refugio, en excusa, en identidad. Y cuando llevas tanto tiempo siendo la persona herida, la persona traicionada, la persona que sufrió, soltarlo significa perder esa etiqueta. Y eso te da miedo porque no sabes quién serías sin ella. Buda enseñó que el sufrimiento tiene raíces profundas, y una de las más profundas es el apego a la propia identidad de sufriente. Porque mientras sufras, tienes una explicación para todo lo que no funciona en tu vida. Pero si dejas de sufrir, tendrías que asumir responsabilidad, tendrías que construir, tendrías que arriesgarte de nuevo. Hazte esta pregunta honesta. ¿Qué gano quedándome aquí? No la respondas rápido, piénsala, porque siempre hay algo. Siempre hay un beneficio oculto en el dolor que no sueltas. Puede ser atención, puede ser protección, puede ser evitar enfrentar algo más grande. Mientras creas que ese dolor te sirve para algo, no lo vas a soltar. Aunque te duela, aunque te agote, aunque sepas que te está destruyendo. La libertad emocional empieza el día en que te das cuenta de que ya no necesitas cargar nada de eso para estar completo. Esta enseñanza va directo al centro del problema. No sueltas porque tienes miedo de quién serás del otro lado. Has pasado tanto tiempo siendo la persona que carga eso, que ya no recuerdas cómo es vivir sin ese peso. Y lo desconocido siempre asusta más que lo conocido, aunque lo conocido duela. Si sueltas ese rencor, ¿quién eres? Si sueltas esa relación, ¿cómo llenas ese vacío? Si sueltas esa versión de ti que ya no funciona, ¿qué queda? El miedo al vacío es lo que te mantiene lleno de cosas que ya no necesitas. Pero Buda enseñó algo revolucionario, que el vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para que entre algo nuevo, algo mejor, algo que no podía llegar mientras tú estabas ocupado cargando lo viejo. Imagina tu vida como una casa. Si todos los rincones están llenos de muebles rotos, cajas viejas, cosas que ya no usas, ¿dónde vas a poner algo nuevo? Primero tienes que sacar lo que ya no sirve. Y sí, por un momento la casa se va a sentir vacía, pero esa es la única forma de que entre luz, de que entre aire,
de que entre vida nueva. El miedo a soltar es en realidad miedo a renacer, porque soltar siempre implica una pequeña muerte, la muerte de una versión de ti. Y eso duele. Pero al otro lado de esa muerte está la versión de ti que merece vivir sin cargas. No necesitas saber quién serás cuando sueltes, solo necesitas confiar en que serás más libre, más ligero, más tuyo. Quiero contarte una de las parábolas más poderosas que Buda enseñó. Se llama la parábola de las 2 flechas, y cuando la entiendas, todo va a hacer clic. Buda dijo: cuando te disparan una flecha sientes dolor. Eso es inevitable. Pero si te disparas una segunda flecha tú mismo, ese dolor es opcional. ¿Qué significa esto? La primera flecha es lo que te pasa, la traición, la pérdida, el fracaso, el dolor. Eso es parte de la vida. No lo puedes controlar, no lo puedes evitar. Es la realidad y duele. Pero la segunda flecha, esa la disparas tú. La segunda flecha es todo lo que haces con ese dolor. Es revivirlo 1000 veces. Es culparte. Es imaginar escenarios alternativos. Es preguntarte, ¿y si hubiera? Es llenarte de resentimiento. Es quedarte atrapado en la historia de lo que pasó, en vez de aceptar que pasó y seguir. La primera flecha duele, pero la segunda te destruye, y la mayoría de la gente vive con 1000 flechas clavadas que ellos mismos se dispararon. Heridas que ya sanaron, pero que siguen abriendo cada día con sus pensamientos. Dolores que ya pasaron, pero que siguen alimentando con su atención. Buda no te pide que no sientas el dolor de la primera flecha. Te pide que dejes de dispararte la segunda. Suelta la historia, suelta la narrativa, suelta la necesidad de entender por qué pasó, de encontrar justicia, de que el mundo reconozca tu dolor. Suelta todo eso, porque eso es la segunda flecha. Y mientras sigas disparándotela, nunca vas a sanar. Acepta la primera, suelta la segunda. Así de simple, así de difícil, así de poderoso. La quinta enseñanza es brutal, pero necesitas escucharla. No importa cuánto tiempo pases pensando en lo que pasó. No va a cambiar. Puedes darle 1000 vueltas. Puedes revivirlo 1000 noches. Puedes imaginar 1000 formas en que podría haber sido diferente. Y al final del día sigue siendo exactamente igual, porque el pasado ya está escrito y tú no tienes un borrador. Lo único que logras aferrándote al pasado es arruinar el presente. Cada minuto que pasas en el ayer es un minuto que no estás viviendo hoy. Cada pensamiento que dedicas a lo que ya no está es un pensamiento que no usas para construir lo que sí puede estar. Cada lágrima por lo que perdiste es una lágrima que no cae por lo que todavía puedes ganar. Buda enseñó que vivir en el pasado es como intentar conducir mirando solo por el espejo retrovisor. Puedes ver lo que dejaste atrás, pero no puedes avanzar, y tarde o temprano te estrellas. El presente es lo único real, lo único que puedes tocar, lo único donde puedes actuar, y lo estás desperdiciando. Piensa en todo lo que podrías estar haciendo ahora mismo si no estuvieras atrapado en tu cabeza reviviendo algo que ya pasó. Piensa en las conversaciones que podrías tener, en las oportunidades que podrías ver, en la paz que podrías sentir. El pasado ya te quitó suficiente. No le des también tu presente. Te prometí una historia. Aquí está. 2 monjes budistas caminaban por un sendero. Llegaron a un río. En la orilla había una mujer joven que no podía cruzar sola porque la corriente era fuerte.
Uno de los monjes, sin decir palabra, la cargó en sus brazos, cruzó el río con ella y la dejó del otro lado. Luego siguió caminando con su compañero. Pasaron horas. El segundo monje no decía nada, pero estaba visiblemente perturbado. Finalmente, cuando ya casi llegaban al templo, explotó. «No puedo creer lo que hiciste. Sabes que como monjes tenemos prohibido tocar a una mujer. Rompiste las reglas. ¿Cómo pudiste cargarla así?» El primer monje lo miró tranquilo y respondió: «Yo dejé a esa mujer en la orilla del río hace horas. Tú todavía la estás cargando». Silencio. ¿Cuántas cosas estás cargando que ya deberías haber dejado en la orilla? ¿Cuántas conversaciones que ya terminaron sigues teniendo en tu cabeza? ¿Cuántas situaciones que ya pasaron sigues reviviendo como si estuvieran sucediendo ahora? El monje hizo lo que tenía que hacer en ese momento y siguió adelante. El otro monje convirtió un momento en una carga permanente. Y esa es la diferencia entre vivir libre y vivir prisionero de tu propia mente. La vida te va a poner cosas pesadas en el camino, situaciones difíciles, decisiones complicadas, pérdidas inevitables. Pero esas cosas tienen un principio y un final. El problema es cuando tú decides seguir cargándolas mucho después de que terminaron. Deja a la mujer en la orilla. Deja la conversación en el pasado. Deja el dolor donde ya pasó. Y sigue caminando, porque la vida sigue y tú también deberías. La última enseñanza es la que nadie te dice, y es la más importante. Soltar no es algo que haces una vez y ya está. Es algo que haces todos los días, a veces varias veces al día, porque tu mente va a volver, va a intentar llevarte de regreso, va a recordarte lo que pasó, va a tratar de convencerte de que necesitas pensar en eso otra vez, y vas a tener que soltar otra vez, y otra, y otra. Y eso no significa que estés fallando, significa que estás entrenando. Buda comparó la mente con un caballo salvaje. No lo domas en un día, lo entrenas con paciencia, día tras día. Cada vez que se desvía, lo devuelves al camino, sin rabia, sin frustración, con firmeza tranquila. Cada vez que un pensamiento del pasado aparezca y tú lo observes sin engancharte, estás soltando. Cada vez que sientas la tentación de volver a esa historia y elijas no hacerlo, estás soltando. Cada vez que prefieras estar presente, en vez de perderte en lo que ya no está, estás soltando. No es dramático. No es un momento de iluminación donde todo desaparece para siempre. Es una decisión constante, silenciosa, poderosa. Y con el tiempo, los intervalos se hacen más largos. Los pensamientos vuelven menos. El pasado suelta su agarre. Y un día te das cuenta de que ya no cargas nada, que estás caminando ligero, que estás libre, pero para llegar ahí tienes que empezar hoy, y empezar mañana, y pasado mañana, hasta que soltar se convierta en tu forma natural de vivir. Esta noche hablamos de lo que te está robando la felicidad sin que lo notes. Todo lo que cargas y que ya no necesitas. Aprendiste que soltar no es olvidar, que no sueltas porque crees que todavía lo necesitas, que el miedo a quién serás sin eso te mantiene atrapado, que la segunda flecha la disparas tú, que el pasado no cambia aunque le des 1000 vueltas, que sigues cargando cosas que ya deberías haber dejado en la orilla, y que soltar es una práctica diaria, no un evento único. Quiero que esta noche, antes de dormir, te preguntes, ¿qué estoy cargando que ya no me sirve? No lo respondas con la cabeza, respóndelo con el pecho. Desde ese lugar donde sabes la verdad, aunque te duela admitirla. Y mañana, cuando despiertes, elige soltar una sola cosa, la más pequeña,
solo una, y al día siguiente otra. Y así. Si este vídeo te movió algo dentro, cuéntamelo abajo. Escríbeme qué vas a soltar primero, aunque te asuste, aunque no sepas cómo. Solo escríbelo, porque nombrarlo es el primer paso para soltarlo. Suscríbete si quieres más contenido como este. Nos vemos pronto. Gracias por estar aquí. Gracias por atreverte a mirar lo que duele. Y recuerda, tu felicidad no está en lo que consigues, está en lo que dejas ir.